chat. Listo, entonces empecemos para que seamos bien cumplidos. Quería pues primero darles un saludo a todas las personas que aceptaron nuestra invitación, que está sacando el espacio para conectarse con nosotros. Al doctor Carlos, que siempre es muy generoso y muy amable con nosotros, con la academia, con la Universidad de Manizales, su alma mater, siempre está para apoyarnos, para mostrarnos su punto de vista tan valioso y tan interesante. A todos ustedes, muchas gracias. La intencionalidad de este espacio es llevarles, como siempre lo queremos, esas otras miradas, esas miradas que nos complementan nuestras realidades, que nos ayudan a entender nuestros contextos, lo que estamos viviendo. Yo espero que todos estén muy bien y también cada una de sus familias en esta situación actual, que creo que es una situación de mucho aprendizaje. Seguramente una vez terminemos todo este confinamiento y podamos mirar hacia atrás, estoy segura que todos, cada uno de nosotros tendrá mucho aprendizaje, muchos asuntos buenos que quedan de esta experiencia histórica, que creo que estamos viviendo un momento histórico todos. Los que tenemos más conciencia, creo que podremos sacar muy buenos aprendizajes de este tema. Espero que todos ustedes y sus familias estén muy bien. Como les decía, este espacio que queremos abrir desde la Universidad de Manizales y desde el programa de Administración de Empresas y desde la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, al cual pertenece el programa, es un espacio para encontrarnos, aprovechando la tecnología para que sigamos construyendo relaciones, para que sigamos fortaleciendo la academia, para que nos sigamos sintiendo cerca, con un tema que creo yo que en este momento, en este momento y en cualquier momento es un tema muy interesante, porque nosotros que somos administradores de empresas, ese entorno organizacional siempre será desafiante. Entender la organización, comprender su comportamiento, entender cómo se mueve, cómo se transforma, cómo es de ambigua, cómo es de compleja, cómo es de contingencial. Más ahora más que nunca, esa contingencia organizacional nos llama a nosotros como los sujetos que habitamos las organizaciones a retarnos, a pensar de manera diferente. Creo que la palabra de moda es cómo nos reinventamos, cómo entendemos, cómo innovamos, cómo nos ubicamos en estos contextos organizacionales y logramos sacarlos adelante. Como les contaba, aún nos acompañará el doctor Carlos Holmes. Él es una persona muy querida por nosotros en la universidad, es egresado nuestro, es una persona que siempre está muy generosamente apoyándonos en todos los procesos académicos. Sus experiencias y su manera de ver, digamos, este tema organizacional, de afrontar el tema de la estrategia, las finanzas, siempre es de mucho aprendizaje para nosotros, para los estudiantes, para nosotros todos en la universidad. Recuerden que el programa de administración de empresas, tanto en metodología presencial como virtual, está acá para apoyarlos, para acompañarlos, también para decirle a la comunidad académica que estamos acá para formarlos, para ayudarlos, llevarlos de la mano y hacer de ustedes unos muy buenos profesionales. El doctor Carlos es economista. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen, muy pequeño, para que podamos entrar en materia. Es economista, es especialista en finanzas y gestión del riesgo, especialista en alta gerencia, es especialista en mercadeo, es magíster en administración de empresas, es un ejecutivo MBA con énfasis en transformación global de modelos de negocios. Digamos que su formación profesional ha estado alrededor de las finanzas, la economía, la empresa, y su experiencia laboral ha estado relacionada como empresario, inversionista, banquero, como creador de algunas empresas. Entonces, doctor Carlos, le agradecemos muchísimo su presencia y yo espero que todos nosotros podamos aportar, aprender mucho de su experiencia, de su conocimiento, de lo que hoy nos quiere contar. Adriana, muchas gracias. Me siento muy complacido de estar en este foro, en este ambiente universitario que tanto me gusta y que tanto me agrada, y máxime también, sí, como lo dice Adriana, es mi alma mater, y
universidad a la que tengo mucha gratitud y con quien he tenido la oportunidad de colaborar en el pasado y seguiremos colaborando en todos estos frentes. Cuando venimos a hablar de un nuevo entorno organizacional y perspectivas en ambientes de incertidumbre, estamos hablando de un elemento fundamental que cada vez se ha acelerado más y que hoy pone de presente esa definición de incertidumbre, o sea, escenarios inciertos, momentos inciertos y situaciones inciertas que estamos viviendo. Y de hecho, este es un foro donde seguramente hay muchos estudiantes y mucha gente joven y quizás mirar hacia atrás y determinar un momento como estos, pues nadie se lo imaginaba, nadie, quizás muy pocas personas de las que hoy en día están presentes en un foro como estos y también en lo que tiene que ver con la sociedad, pues son muy pocos los seres humanos que han atravesado una circunstancia de esta naturaleza. Quizás una guerra mundial como la primera, la segunda, o quizás la depresión de los años 30 como tal, pues implica un desafío para la economía, para la sociedad de estas magnitudes. Entonces, es un reto muy importante y es un reto fundamental para alguien como yo, que soy de alguna manera analista de muchos aspectos importantes de la vida empresarial, de la sociedad, de la política y del interés estratégico y de cómo todas estas variables afectan las organizaciones y como lo mencionaba Adriana ahora, también las organizaciones son conformadas por seres humanos, por personas, entonces finalmente estamos en un ámbito y un ambiente social. Y hoy en día, no solo con el pánico, la angustia, el miedo que genera la incertidumbre, qué va a pasar en el inmediato futuro, sino también hay un ruido alrededor de una cantidad de circunstancias que impiden que veamos las cosas con claridad. Entonces, este es un escenario en donde seguramente podemos determinar en una analogía que hay mucha espuma, hay mucho ruido y adicionalmente hay mucho humo que impide que veamos el futuro de una forma clara. Y por ende, pues estando, no sé, digamos que marzo y abril inmersos en esta pandemia y en esta situación tan compleja, aún hay muchos escenarios que son impredecibles y que de alguna manera podría ser irresponsable también aventurarse a hacer unos pronósticos más allá de lo que podemos ver en los próximos meses con la complejidad que ya hemos visto. Sin embargo, la vida sigue, la vida tiene una transformación importante y como se menciona es una reinvención y una nueva posibilidad y un nuevo escenario que nos va a llevar a tomar muchas decisiones y a cambiar la vida como la conocemos hoy en día. Entonces, con esta charla lo que pretendemos es dar una visión quizá en algún momento esperanzadora, no una visión tan fatalista, porque creo que todos los días y con los medios de comunicación tenemos la suficiente información que nos permite de alguna manera saber qué está pasando, pero también llenarnos de pánico. Entonces, con esta presentación o con esta conferencia, lo que pretendo básicamente es que tengamos una visión distinta y que entendamos cómo desde los procesos históricos, cómo el ser humano desde una visión sociológica, antropológica y desde una evolución, a veces también tiende a repetir ciertos procesos. Entonces, en ese orden de ideas, quiero, vamos a ver si esto avanza, quiero poner en contexto lo siguiente para que nos contextualicemos y nos ubiquemos en el escenario. Creo que, digamos, enero, febrero, aparece la pandemia y hay aspectos muy importantes de índole económico que afectan inmediatamente la vida de las personas y por las cuales los gobiernos toman las decisiones que han tomado hasta hoy. La primera, quizás desde que aparece la pandemia en enero o en febrero, lo veíamos como algo lejano. Sin embargo, la interconexión que hoy en día tiene el mundo desde todos sus frentes, comercio internacional, todo lo que tiene que ver con las comunicaciones y los negocios, pues hacen que cualquier posibilidad de contagio se expanda rápidamente. Y es así como en marzo ya tenemos el primer caso de COVID-19 en Colombia. A mediados de marzo sucede algo que no estaba muy en los cálculos de todo el mundo si nos ubicamos en enero, febrero, desde el punto de vista pronóstico de la economía y demás, y resulta que los precios del petróleo se desploman. Si analizamos desde el punto de vista de la economía y lo que tiene que ver con su impacto directo en una sociedad, inmediatamente que se desploman los precios del petróleo asociado a una predicción de una menor demanda del petróleo, especialmente en China, en Asia y posteriormente en los Estados Unidos, a raíz de que la pandemia involucraba disminuir el ritmo de la actividad económica con el fin de poder contener el contagio. Entonces, caen los precios del petróleo, inmediatamente las bolsas que están muy atadas o que de alguna manera tienen una conexión muy importante con los commodities o con los productos básicos, también se desploman. Esto lo que hace inmediatamente desde el punto de vista financiero es generar un pánico en los inversionistas internacionales y en las economías y sucede algo que
siempre pasa, pasó en los 90, pasó en el 2007, 2008, y es que las divisas o las monedas de los países emergentes como Colombia sufren unos choques muy contundentes y hacen que su economía se desestabilice. Por eso teníamos un dólar a 3.300 pesos y de repente amanecemos 4.000, 4.200, 4.300, empezamos a marcar de una forma distinta. Ya no marcamos con el 3, sino que marcamos con el 4, y esto lo que significa es que se encarecen las materias primas y los bienes importados, y de alguna manera, desde el punto de vista relativo, se empobrece el país frente a las demás economías del mundo. Entonces, frente a esta circunstancia y a la aparición que va generando consecuentemente el COVID y la pandemia en diferentes países, especialmente en Europa, pues ya sabemos todos que los gobiernos toman la medida de limitar los derechos de los ciudadanos y por ende estar en cuarentena. ¿Cuál es el efecto inmediato de la cuarentena, además del pánico, el estrés, la angustia y todo lo que puede suceder en torno a mantener eh, encerrados y evitando el contacto social? Es básicamente que la actividad económica está paralizada prácticamente en un 80%. Hoy solo está funcionando en la economía lo que es bienes esenciales, lo que son medicamentos, lo que es atención en salud y demás. Lo otro, la demás actividad económica está prácticamente paralizada. Esto genera un ambiente de incertidumbre que a la vez hace que los empresarios no tengan la capacidad en un futuro inmediato, 30 días, 60 días, de responder ante los retos económicos y financieros de sus empresas, y por lo tanto muchas de ellas quizás empezarán a generar un desempleo importante, lo que hace que se requiera y se necesiten de una forma sólida y contundente actuaciones de los gobiernos para poder, con subsidios, con ayudas y demás, socorrer a las personas menos favorecidas dentro de un contexto como el que estamos viviendo hoy en día. Y vemos ya de alguna forma cómo hay brotes de inconformidad porque no llegan las ayudas o porque hay algunas dificultades presupuestales y demás, y otros elementos de política que hacen que se dificulte atender a los menos favorecidos. Esto lo que plantea entonces es un desafío. ¿Qué vamos a hacer? Esperamos y nos quedamos en cuarentena, abrimos la economía parcialmente y que se vaya dando una aceleración de la pandemia y que el sistema de salud tenga la capacidad de responder, o esperamos a que una vacuna aparezca y que de repente volvamos a una posible normalidad en los próximos meses. Esa es una incógnita que aún ningún centro de investigación está en capacidad de resolver. Entonces, este primer elemento como para ponernos en contacto acerca de en dónde estamos y cuáles son los escenarios que deberíamos empezar a plantear. Eh, el contexto inicial y que estamos planteando también y hago una pregunta allí, es que la historia es tosuda o testaruda y quizás tiende a repetirse. Esto, de alguna manera, lo que nos permite es aprender algunos elementos y algunas consideraciones del pasado para poder extraer quizás sus determinantes, sus impulsores y los aceleradores, y nos permita tener una visión de cómo podemos enfrentar en el futuro esta crisis. Y quise, y dado la juventud que tiene este foro y también para todos como cultura general, y yo me divertí mucho revisando ese aspecto, y es si vamos a tener dentro de esta conversación un aspecto que, si bien toca riesgos, amenazas y demás, la propuesta final es que observemos y veamos de esta crisis lo mejor y que encontremos oportunidades de salir adelante, de seguir avantes. Y eso me invita a ir a un periodo de la historia que se llama el Renacimiento. Quizás muchos hemos oído hablar del Renacimiento, cómo se originó, cuáles fueron sus alcances y eso realmente qué fue y por qué se le llamó el Renacimiento. Y el Renacimiento es una historia y es un contexto histórico muy importante en donde logramos entender cómo el ser humano y la sociedad como tal tienen la capacidad de asumir y ser lo suficientemente resilientes para soportar los embates de las crisis y luego de alguna manera salir fortalecidos y dar una transformación. Entonces, el Renacimiento como tal es una época conocida como la de mayor esplendor de la era moderna, hablando que la era moderna apareció más o menos en el siglo XV, y que venía de un proceso en donde, después de la caída del Imperio Romano, y ahorita vamos a hablar de imperios también y entendamos por qué eso de los imperios y las dominaciones políticas globales es importante dentro del desarrollo económico, como después de la caída del Imperio Romano, por allá en el año 450 al 500, durante unos 900 o 1000 años, el mundo entró en un periodo que se llamó el oscurantismo. Y ese oscurantismo, de alguna manera, generó unas condiciones sociales, económicas y culturales muy distintas a las que posteriormente el Renacimiento vino a derrumbar. Y aquí hay algo muy importante y lo relaciono con lo que denominamos la fiebre negra, la peste negra o la peste bubónica,
que se dio con un origen en Asia, curiosamente en China, que llegó por barco a Italia, se expandió por Europa y que finalmente terminó matando más del 40% de la población. Y es muy importante que tengamos en cuenta estos contextos también, porque lo que eso involucra es cómo el ser humano, a pesar de estas circunstancias, ha tenido la capacidad de progresar y de corregir todos estos elementos que de alguna manera hicieron que desde un proceso feudal, de constantes guerras, de una dominación de la iglesia desde el punto de vista económico y del aspecto político y demás, y obviamente con el contexto y el impulso de la peste negra, pues posteriormente Europa tuviera la capacidad de seguir adelante. Entonces, esta nueva era del Renacimiento, hay unos aspectos que son fundamentales y que también debemos traer a colación hoy en día y que los vamos a destacar en el futuro, porque si bien son etapas y momentos diferentes, quizás se están repitiendo de alguna manera. Lo primero es mencionar que después el Renacimiento viene y se caracteriza por algo que es fundamentalmente importante, que es que la cultura y la educación sale de los monasterios y sale de los castillos a las calles. Y aquí encontramos un diferenciador muy importante del contexto de la transformación social y económica de la sociedad de ese entonces. Surgen las primeras universidades y quizás en este momento podemos hablar en el futuro de esta conversación más adelante, cómo también la educación requiere en este proceso una transformación fundamental. Se esparce la libertad de pensamiento. Antes esto no era permitido, antes esto era, de alguna manera, el pensamiento solo estaba en cabeza o en favor o a disposición de los nobles. Y sucede algo que es tremendamente importante y que hoy en día cobra mucha más preponderancia, y es que el humanismo y el antropocentrismo, es decir, que el hombre y el ser humano sean el centro de la sociedad, cobra una fuerza fundamental en vez del teocentrismo, que era la figura de Dios por encima de la sociedad, lo que hace también que de alguna manera se empieza a generar un aspecto revolucionario en el pensamiento de las personas y disminuye el control y la dependencia de las monarquías. Aparece algo que termina siendo fundamentalmente importante a inicios de 1500 y es el descubrimiento, no más bien la invención de la imprenta de Gutenberg. Y lo que sucede con la imprenta es que se da un escalamiento y una exponencialidad de conocimiento. Cualquier parecido con el Internet en los años 80, en los años 90, viene muy relacionado también con el impacto que la imprenta tuvo para el conocimiento, lo que hace que la ciencia se pueda expandir, que surja como motor de desarrollo y que de alguna manera la filosofía y las ciencias empiecen a separarse de la religión en un aspecto muy importante y que también va a ser determinante desde el punto de vista de la estructura económica de los países, es como el protestantismo y la aparición del anglicanismo en separación de la iglesia romana, hacen que de alguna forma se convierta en dos mundos, un mundo del norte muy apoyado en el trabajo y en la riqueza, y un mundo del sur muy apoyado especialmente en España y en Portugal en su momento, en ver cómo desde la religión se obtiene la riqueza y la apropiación de algunos motores de crecimiento económico. Otro aspecto importante que vale la pena resaltar y es la movilidad de clases, y que en el futuro inmediato vamos a ver también un aspecto que se va a transformar en eso más adelante en esta conversación, y es que la burguesía se convierte en la clase dominante en cambio de la aristocracia. La aristocracia como tal era una clase que tenía derecho a la riqueza y a los bienes de producción por derecho de nacimiento, y se convierte en una sociedad de alguna manera más abierta y más dinámica. Algo que quiero llamar la atención, y aquí estos son los soportes de esta presentación, y es básicamente lo que podríamos denominar el apalancamiento. ¿Cuáles son los apalancadores? ¿Cuáles son los elementos que generan e impulsan los cambios? Y el primero lo mencionamos ahora, es el surgimiento del humanismo, el ser humano como el centro. El segundo es la imprenta, que es un instrumento de comunicación y expansión de conocimiento. El tercero es la revolución científica en ciencias tan importantes como lo sigue siendo hoy en día, matemáticas, físicas, química, biología, medicina, astronomía, y algo que empezó a generar un cisma en la relación entre ciencia y religión, que fue la teoría heliocentrista. Hasta 1600 aproximadamente, hasta la aparición de Copérnico y de Galilei, el mundo creía que los seres humanos creíamos que la Tierra era el centro del universo. Luego se demostró que la Tierra giraba en torno al Sol, y eso generó una serie de situaciones políticas, religiosas y científicas bastante desafiantes. Y otro elemento muy importante que ayudó a Europa a salir de la crisis después de la peste negra o la peste bubónica fue el descubrimiento de América. América le dio un impulso muy importante, no solo al comercio, sino a la extracción de la riqueza que fue llevada a Europa para que Europa pudiera impulsar su renacimiento. Entonces, aquí damos un salto de unos 2 o 3 siglos, y este aspecto es muy importante, y especialmente hoy
tenerlo presente porque vemos de alguna manera una constante guerra de ideologías, si el capitalismo es mejor, si el socialismo es mejor, si el comunismo, si el intervencionismo de Estado. Y aquí hay unos elementos que nos permiten sacar algunas conclusiones interesantes. Y es que en Inglaterra, que es de alguna manera la república en su momento que dio origen al liberalismo y que se denomina liberalismo inglés, en donde se creó el primer sistema parlamentario. Es decir, que de alguna manera el rey dejó de tener todo el poder absoluto sobre sus súbditos y sobre los países y se le entregó un poder político importante a los parlamentos. Y eso hizo que empezaran a darse una serie de transformaciones y unos cambios fundamentales. Y los tres primeros cambios apalancadores de esa transformación y que siguen siendo vigentes hoy en día fueron la división de poderes gubernamentales, es decir, como lo conocemos hoy, ejecutivo, judicial y, bueno, se me escapa, ejecutivo, judicial y legislativo. Y la economía de mercado, en donde básicamente se permite la libertad individual de empresa, como hasta hoy la conocemos en un país como Colombia. De esa forma, la clase burguesa, y como lo vemos en esa pirámide a mano derecha, se impone sobre la monarquía y lo que tenemos hoy en día y los hombres más ricos del mundo y quienes desarrollan la actividad empresarial no son aquellos que descienden de la aristocracia, sino que son burgueses, es decir, empresarios o comerciantes que de alguna manera lograron apalancarse y encontrar su éxito económico en las oportunidades que el país o los países y el contexto económico fueron dando en ese momento. Luego viene la primera revolución industrial. Seguramente si estudiamos economía o si estudiamos administración o ciencias sociales, sabemos la importancia y el impacto de la revolución industrial hoy en estos momentos. La primera es la aparición de la máquina a vapor. La máquina a vapor tuvo la capacidad de exponenciar el esfuerzo humano, multiplicar por 5, por 10, por 100 o por 1000 el esfuerzo humano y la productividad. Eso fue fundamentalmente importante a la hora de tener economías de escala, de producir en masa, y esto hace que haya una transformación fundamental en las estructuras societarias de los países, existiendo una migración fundamental del campo a las ciudades. En ese orden de ideas, la estructura que antes una ciudad tenía el 30-40% de la población y el 70% de los habitantes estaban en el campo, estaban dedicados a la producción agrícola y el PIB agrícola era el 70-80% de las economías, empieza esa transformación hacia las fábricas. Y eso hace el hecho de tener las poblaciones concentradas, no solo mejorar la actividad económica, sino que adicionalmente poder prestar servicios sociales, educativos y de salud, y eso hace que se incremente el bienestar humano, se incremente el ingreso y por ende la esperanza de vida. Para muchos será increíble pensar que la esperanza de vida está en 35-40 años en 1800 y que logran con la primera revolución industrial pasar a la esperanza de vida a 50 años. Hoy en día, pues ya todos sabemos que tenemos esperanzas de vida prácticamente el doble. Luego viene la segunda revolución industrial que aparece en 1850 y sus principales palancas fueron las comunicaciones. Entonces aquí empezamos a tener ya una comunicación masiva a través del telégrafo. También se descubre y se desarrolla la electricidad. Aparece la locomoción como una irrupción muy interesante en los temas de transporte y de alguna manera empiezan los caballos y los caminantes a jubilarse. Se descubre y explota el petróleo y se desarrolla y de alguna manera se potencia muchísimo la industria del acero, lo que permite también generar construcciones a gran escala. Si lo podemos analizar aquí, esas 4 o 5 palancas, todas individualmente y conjuntamente generaron una disrupción que permitieron la llegada al siglo XX de una economía mucho más sólida, de una economía productiva y una sociedad mucho más incluida dentro de los beneficios sociales del progreso. Posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, aparece la tercera revolución industrial y esta se apalanca y quizás muchos de ustedes sí ya lo habrán visto, estudiado y lo recordarán, la investigación científica aplicada, las telecomunicaciones, hablamos de la energía nuclear, recuerden que en el año de 1945 se lanzaron 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki y el objetivo de la energía nuclear no era destruir poblaciones o seres humanos, sino tener energías en teoría limpias y más eficientes. Surge la información, las ciencias informáticas y posteriormente la computación en los años 70 y 80 empiezan a dar también un impulso fundamental al crecimiento del bienestar humano de la sociedad y al consumo también de recursos. Aquí vamos avanzando, de alguna manera ya nos estamos adentrando en el siglo XXI, llega la cuarta revolución industrial, finales del siglo XX y siglo XXI, todos conocemos el gran impacto y el influjo que ha tenido el Internet y de todas las disrupciones que hemos visto desde la aparición de la escritura, la invención de la rueda, la locomotora, la aviación y todos los elementos que hemos considerado como generadores de progreso para el ser humano, quizás
la más importante que tenemos es la aparición del Internet o el uso masivo del Internet. Hace 20 años, pues de alguna manera el Internet era un lujo. Hoy en día el Internet es una necesidad. En estos días conversaba con alguien y decíamos de alguna manera peyorativa que si recordamos la escala de Maslow en las necesidades básicas, antes empezábamos con las necesidades de subsistencia, de reconocimiento, bueno, algunas, ahí está toda la escala, y hoy en día las necesidades básicas parece que inician con el Wi-Fi y con la batería, antes inclusive las necesidades de supervivencia. Entonces, cómo de alguna manera también todos estos avances tecnológicos y esta evolución que va teniendo el mundo, lo que hace es cambiar la forma en que vivimos, la forma en que nos comportamos y la forma de seres humanos que somos. Entonces, tenemos las tecnologías de la información, hablamos de inteligencia artificial, lo vimos en películas hace 20, 15 años, 10 años, lo seguimos viendo todos los días. Hoy el concepto de economía digital viene siendo cada vez más fundamentado, más necesario, y obviamente en estos momentos lo que sucede es que si no entramos en la economía digital vamos definitivamente a quedarnos por fuera. Y la ciencia de datos, que básicamente consiste en cómo la tecnología de la información nos permite recopilar datos de cualquier naturaleza, iterar esos datos y a través de esa información pues poder tomar decisiones de política, de negocios y demás. Entonces ahí vamos cómo de alguna manera también toda esta masificación nos permite pensar y proponer un concepto que lo ven en la parte inferior que se llama gestión de la escasez a la abundancia. Usualmente, y los que estudian economía o estudian administración, se habla de que estas carreras que son sociales son las que se encargan de gestionar los recursos escasos. Y los recursos escasos son capital, trabajo y los factores de producción. Sin embargo, lo que está haciendo hoy en día la tecnología es permitir que pasemos de los recursos escasos a los recursos abundantes. Hoy, todos lo sabemos, cualquiera puede entrar a YouTube y tener su propio canal de televisión, su propio canal de comunicación, lograr así llegarle a millones de personas. Quien quiera aprender un idioma entra a la plataforma, a plataformas de idiomas o a la plataforma de YouTube y lo puede hacer. Entonces, cada vez los límites para acceder al conocimiento, a los factores y a los medios de producción van bajando su costo. De hecho, si recuerdan algunos de lo que costaba un computador hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años, y hoy en día como un computador es parte de los elementos fundamentales o de los, ¿cómo lo llamamos? De los facilities o los electrodomésticos de la casa, es parte inclusive de la canasta familiar. Y uno de los principales productos, además del abastecimiento de alimentos sanitarios, y todo lo que tiene que ver con medicina en esta pandemia, básicamente fue la compra no de televisores, ni siquiera de teléfonos celulares, sino de computadores portátiles, porque hay una necesidad creciente del uso de estos instrumentos para acceder a fuentes de información. Entonces, nos encontramos con un siglo XXI que de alguna manera requiere unos cambios fundamentalmente importantes y sobre los cuales veníamos discutiendo, conversando y quizás ideológicamente teniendo una serie de enfrentamientos, y el primero y fundamental es el de la supervivencia humana. Y la supervivencia humana lo estamos viendo hoy en día frente al COVID-19, pero no hemos tenido la suficiente conciencia de lo que es el calentamiento global. Entonces, uno de los aspectos fundamentales y los retos que tenemos hoy en día es detener el calentamiento global. La demostración de la necesidad de sustituir los fósiles, le hace petróleo, pues es evidente lo que sucedió en el mes de marzo, cómo de alguna manera la caída de los precios del petróleo impacta en general las economías del mundo y cómo un cártel o una asociación inescrupulosa de algunos países productores de petróleo intenta manipular los precios del petróleo para manejar la economía del mundo. Entonces, de alguna manera, lo que esta crisis está planteando también es cómo se van a generar algunos equilibrios del orden geopolítico, del orden geoestratégico, y eso desde el punto de vista de la economía, de la empresa, de la sociedad y por supuesto de la administración, termina siendo un componente fundamentalmente importante a la hora de poder tomar decisiones de empresa, de inversión o de lo que vamos a hacer como profesionales. Hay también, y creo que lo vimos durante los últimos años y especialmente en el año 2019, hay una menor disposición a tolerar la desigualdad y la exclusión. Es decir, que hoy se persigue una economía mucho más solidaria, una economía mucho más equilibrada, y quizás el capitalismo como tal o tiene que moderarse o posiblemente entren nuevos elementos que hagan que el capitalismo de alguna manera cambie su forma o desaparezca. Los modelos tradicionales de educación y relación de trabajo también están cambiando de una manera exponencial. Creo que no hay que decir qué sucede con el teletrabajo, creo que es más que evidente. Sin embargo, hay unos retos muy importantes en la medida en que adaptarnos
a estas nuevas formas de vida, de trabajo, de movilidad y de productividad, va a ser un escenario de alguna manera complejo para muchas personas. Denme un segundo, que es que no sé, tengo un tema aquí en la pantalla. Voy a mover esto aquí. Ya, exactamente aquí. Muy bien, entonces, continuamos. Siempre desde el punto de vista, le enseñan a los economistas, a los administradores, es que hay que crecer la economía, pero quizás el agotamiento de los recursos hoy en día está invitando a que más que pensar en el crecimiento de la economía, también se piense en el bienestar de los seres humanos y se piense en el bienestar de la sociedad como un todo, del medio ambiente, de todo este ecosistema para que podamos tener un nivel de adaptabilidad y de poder conservar esta cápsula que vivimos que se llama Tierra. Entonces, ese desafío y ese planteamiento que va de la mano con el uso de los recursos, con detener el calentamiento global y conectarlo con un crecimiento económico prudente, pues lo que hace básicamente es permitir que de alguna manera se generen otro tipo de discusiones en torno al bienestar humano. Algo también es muy importante y es el asunto de escalar las energías renovables. Hemos oído hablar como la energía solar, la energía eólica, son importantes sustitutos de la energía fósil. Sin embargo, hoy todavía su escala no es lo suficientemente importante para lograr sustituir de forma sólida y abaratar los costos y disminuir el impacto en el medio ambiente, lo que hace que de alguna manera todavía haya una oportunidad y seguramente se va a acelerar esa posibilidad en los próximos meses. Un aspecto fundamental, y si recuerdan cuando conectábamos en la época del Renacimiento, es como el antropocentrismo, centrado en el humanismo, el hombre como el ser más importante dentro de un contexto social, nuevamente está tomando vigencia desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista de la sociedad, en el sentido de que tenemos que cambiar de modelos basados en valores humanos, en inteligencia emocional, en adaptación, y a esas habilidades blandas debemos colgarles unas habilidades duras desde el punto de vista de la educación, como lo es básicamente la formación en ciencias y en tecnologías de la información, que es un ramo supremamente amplio. Y luego, pues, derivamos también un aspecto fundamentalmente importante, que son las nuevas formas de autonomía laboral y freelancismo. Hoy, y especialmente los llamados millennials, son personas que están muy poco dispuestas a permanecer durante muchos años dentro de una estructura empresarial. La cultura hace 50 años y hace 30 años y quizás hasta hace 20 años era que uno entraba a trabajar en una empresa y ahí se jubilaba. Entonces, de alguna forma, teníamos una cultura y una forma de vida bastante sedentaria, esperando que después de 40, 45 años llegara la jubilación. Hoy la juventud y mucha gente está pensando de que sí le interesa trabajar, sí le interesa estar vinculado a alguna empresa, pero de alguna manera tener cierta libertad para hacer lo que ama y disponer de su tiempo para realizar otras actividades. Y eso se viene acelerando fuertemente a partir de esta crisis. Entonces, se pregunta uno, y con todos estos avances del siglo XXI, lo que vemos en Internet, lo que vemos en redes sociales, quizás en inteligencia artificial, en realidad aumentada, en cómo los seres humanos han logrado superar muchísimas barreras desde el punto de vista del espacio, del tiempo, de la salud, de la tecnología, y aparece la pandemia y viene un freno en seco. Y la economía, las empresas y los seres humanos estamos primero paralizados y ahora inmovilizados, y de alguna forma apenas estamos logrando interpretar y entender cuál va a ser el impacto de esta crisis. Y uno de los principales impactos, además desde la salud, que es fundamentalmente importante, pues ahí lo vemos. La economía y nuestro bolsillo inmediatamente se ve resentido, porque aquellos que tienen actividades empresariales pues no están en capacidad de poder desarrollarlas. Ya vimos que el 80% de las actividades económicas de Producto Interno Bruto están paralizadas. Ya vimos que muchas empresas van a tener en el futuro inmediato dificultades para poder pagar sus nóminas, y seguramente vamos a entrar a un escenario en donde el desempleo, el déficit del sector público y gobierno, quizás la deuda pública se incremente, y por ende pues tengamos unos aspectos y una situación de economía compleja en el corto plazo. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, ¿y cómo saltamos este abismo? Porque lo primero es que los gobiernos han demostrado su incompetencia. Creo yo que ningún gobierno de los que está vigente pasará a la historia por la excelencia en el manejo de la crisis. Seguramente habrá algunos países pequeños que podrán hacerlo de una manera más tranquila y podrán manejar su población, pero aquellas economías grandes, los países grandes, y especialmente Colombia, que es un país con tantos desequilibrios, pues ha tenido y ha demostrado alguna incapacidad o alguna incompetencia importante para poder gestionar las ayudas y poder soportar la economía en el momento en que estamos atravesando. Entonces, las economías es en efecto
momento no estaban preparadas, las empresas tampoco, y nosotros como seres humanos también hemos demostrado que no estábamos preparados, ni mucho menos para abordar, aceptar y entender una realidad de esta magnitud desde el punto de vista emocional, social y en efecto muchos seres humanos desde el punto de vista económico también pues no están preparados para esto. Entonces, ¿qué sigue? Pues estamos frente al caos, hay mucha espuma, como lo dijimos ahora, hay mucho ruido, hay demasiada información, hay demasiado pánico, algunos jinetes del apocalipsis pues hablan de cosas catastróficas y seguramente habrá situaciones muy complejas que manejar, pero el ser humano también, como hemos visto, siempre ha tenido la capacidad de reinventarse, de reenfocarse, de redirigirse y especialmente de ser muy resiliente a pesar de la dificultad de las que estamos viviendo. Entonces, aquí la pregunta que hago es si recordamos el inicio del Renacimiento. Entonces, esto me permite plantear algunas hipótesis y esto es claro, cada que hay una transformación importante, cada que hay una disrupción, que hay un cambio de tiempo, de era o de época, muchas actividades desaparecen. Otras se transforman y este cambio que se acelera exponencialmente lo tendremos que hacer a la fuerza, o sea, no es por las buenas. Si bien hay unos cambios que ya venían gestándose, muchos de los nativos digitales se han venido adaptando a todo lo que es interactuar con un celular, con redes sociales, a tener amigos en la distancia y estas cosas. Lo que sí es claro y lo que ha demostrado la crisis actual es que ni la economía, ni la sociedad, ni los seres humanos individualmente estamos preparados para transformarnos digitalmente, a pesar de que muchos ya tengamos una interacción de una manera muy amplia con la digitalización. Entonces, este cambio debemos hacerlo a la fuerza. Por eso es que el Renacimiento es una reinvención. Y de seguro, como lo planteamos, algunas actividades florecerán con más fuerza. Y de hecho, muchas actividades que hoy en día no conocemos van a florecer en el inmediato futuro. Solo para poner un ejemplo, yo no sé, creo que hace 11, 12 años aparecieron los smartphones. Los teléfonos como los conocemos hoy en día hace 12 años no tenían la interactividad, la conexión, ni toda la cantidad de interfaces que hoy podemos utilizar dentro de un teléfono. Hace 10, 12 años eso era imposible. Hoy lo tenemos y ha aparecido gente oficios que bloguero, youtuber, instagramer y demás, gerente de redes sociales, personas que analizan el comportamiento humano. Entonces de alguna manera las empresas también han empezado a trabajar los sociólogos, los antropólogos y cada vez se requieren algunas especialidades fundamentalmente importantes para adaptarse a un nuevo mundo. Hoy, por ejemplo, la ciencia de datos y la analítica de datos requiere científicos de datos de los cuales son muy escasos y no hay, apenas se están formando. Entonces, esta velocidad que hace que tengamos que adaptarnos rápidamente también implica desaprender muchas cosas, quitarnos muchos paradigmas y a partir de ahí entender que una crisis de esta magnitud, pues de alguna forma también permite que nos enfoquemos y nos apalanquemos en la tecnología. Si recuerdan, hablamos de apalancamiento, de varios apalancadores en el Renacimiento y en las distintas fases de las revoluciones industriales. Y hoy tenemos una cantidad de apalancamientos en los cuales tenemos la posibilidad de reinventarnos y aprovechar las nuevas oportunidades de una forma inclusive desde la casa, incluso de sentados desde el computador sin necesidad de salir de allí. Entonces, hay algo fundamental y lo que yo planteo es que hoy, a pesar de la pandemia y olvidándonos un poco de la pandemia, pero con sus limitantes, con sus desafíos y con sus oportunidades, entramos en una era denominada exponencial. Y esa era denominada exponencial es disruptiva. ¿Qué es una disrupción? Una disrupción es un fenómeno, llamémoslo externo, que de alguna manera rompe los patrones normales, rompe los paradigmas y crea un nuevo mundo y crea unas nuevas posibilidades. Lo mencionaba inclusive al principio y creo que puedo referirlo también con un ejemplo de lo que pasó con la aparición de los primeros vehículos, los primeros carros motorizados. Quizás en el año 1900 en Nueva York, en una foto que observé en estos días, había más o menos 100 o 110 carruajes tirados por caballos y había un auto de locomoción, un automóvil. 15 años después, la foto es totalmente contraria. Hay 100 automóviles y hay un carruaje tirado por un caballo, lo que implica entonces cómo esa irrupción de la locomoción por la gasolina o motorizada, pues implicó que se jubilaran muchísimos caballos. Pero de alguna manera hubo también en principio una resistencia
de las personas a lograr aceptar ese cambio. Luego vino quizás el avión y una cantidad de elementos que hemos tenido. Todos sabemos y los nativos digitales de la importancia hoy en día de poder hacer sus fotos a través de lo que es la fotografía digital, pero hace 15 años, hace 20 años, eso era imposible. Las fotos se tomaban en una cámara, se arreglaban en un rollo y se pagaba, no sé, el equivalente a 3 o 4 mil pesos de hoy en día para poder tener una foto impresa. Hoy lo que sucede entonces es que la fotografía como tal no cuesta absolutamente nada y puedo hacer miles y miles de fotos, editarlas y compartirlas con millones de personas a costos prácticamente de cero. Entonces, esos son disrupciones, esa disrupción está acá y tenemos que adaptarla en condiciones, valga, nuevamente lo insisto en emergencia. Algo que es importante, y vengo insistiendo mucho en el apalancamiento, porque aquí no vamos a encontrar cuál es la receta ideal y cuál es la mejor manera de un empresario, de un profesional o de cualquier persona que esté viendo esta conferencia de enfrentar el mundo que viene, sino más bien tener unos elementos y comprender que hay unos patrones hacia donde el mundo se está moviendo y cómo si yo comprendo y entiendo esos patrones, pues puedo tomar decisiones consecuentemente en ese sentido. Ya que hay una frase que me gusta mucho, y esto viene de la época de nuestro colegio, y es que filósofo y creo que físico Arquímedes dijo alguna vez, dame una palanca y moveré el mundo. Y eso de alguna manera hace alusión a que hoy en día nosotros tenemos también individualmente y como seres humanos muchas palancas, y una palanca fundamentalmente importante, ya lo he dicho y lo seguiré diciendo, es Internet y las tecnologías de la información. Y hoy nunca ha sido más fácil crear, emprender y desarrollar proyectos colaborativos, porque esta es otra palabra y otra expresión también que viene siendo muy contundente en los últimos años y va a ser fundamentalmente importante en el futuro, y es cómo solucionamos problemáticas como las actuales y como la que tenemos hoy en día a través de la colaboración, del emprendimiento y por ende de aprovechar los recursos que tenemos actualmente. Esta frase, la verdad no sé, la vi por allí en una lectura, no recuerdo, creo que es de Charles Schwab, un hombre que está muy metido en los temas de cambio, y dice lo siguiente: este momento no cambia lo que hacemos, sino lo que somos. Amigos, tengan la certeza de que definitivamente este COVID y lo que está sucediendo llegó para generar un cambio y va a impactar tremendamente en la forma como los seres humanos actuamos, nos relacionamos, gastamos, trabajamos e incluso viajamos. Entonces, de allí la importancia de entender que los cambios que debemos enfrentar en los próximos meses y quizás en los próximos años no son cambios cosméticos, sino que son cambios profundos desde el punto de vista de la esencia del ser humano. De ahí, nuevamente, destaco la importancia del humanismo y del ser humano como centro de la sociedad y como un factor importante de cambio, no de ego, sino un factor de cambio fundamental. Entonces, entremos a algo que es muy importante y que fundamentalmente es para llegar al fondo y a la parte central de la conferencia, es donde conversamos, bueno, ¿y qué va a pasar con los ambientes de las organizaciones? Cuando hablamos de organizaciones podemos hablar de empresas privadas, pero también hablamos de empresas públicas. La sociedad también es una organización. De hecho, la familia es la primera organización que existe y la familia misma como tal ha visto y ha necesitado replantear sus intereses, sus valores, su forma de comunicar e inclusive su cohabitación. Entonces, yo creo que de algunos elementos que ustedes ven acá ya hay una difusión amplia seguramente. Se viene hablando muchísimo del trabajo remoto y del teletrabajo. Aquí hay una cosa muy importante sobre el teletrabajo, que plantea un desafío sociológico a los seres humanos que empiezan a trabajar en el teletrabajo. Para las empresas, de alguna manera, han tenido que disponer unos recursos importantes, quizás en comunicaciones, en Internet, en controles de seguridad informática y demás, en entrenamiento y en seguimiento a los procesos y a sus trabajadores que están en casa, pero tiene un impacto fundamental en la cohabitación, en la existencia y en cómo el ser humano logra equilibrar su vida personal con su vida laboral y con su vida familiar. Entonces yo creo que muchos de nosotros ya habremos visto que además del COVID también se propagan mucho los platos y el oficio en la casa, los que tienen niños, los que tienen mascotas y demás. Siempre equilibrar eso será un desafío y a partir de allí deben surgir no solo teorías, sino también apoyos importantes, y las empresas y sus departamentos de recursos humanos tendrán que entender cómo apoyan, cómo manejan la psicología, cómo manejan la motivación y la productividad de los trabajadores en teletrabajo. Y esto también deriva en un tema que se llama economía colaborativa. Quizás los escenarios de trabajar en empresas en donde todos están juntos en un momento dado, pues plantean incluso muchos aspectos de ego. Sin embargo,
las redes sociales y todo lo que viene generando el trabajo remoto puede generar también aspectos de economía colaborativa. Es decir, que la gente está más dispuesta a aportar, a apoyar, aprovechando las tecnologías sociales que si está con compañeros al lado y que compiten por un posible ascenso. Otro aspecto importante y fundamental cuando se supere esto y cuando tengamos de alguna manera movilidad es que a las empresas les va a quedar gustando el teletrabajo. ¿Y por qué razón? Porque se derrumba el mito de la propiedad, el mito de ser dueño de la oficina, el mito de ser dueño de la planta de producción, el mito de ser dueño de todos los activos. Y esto lo que va a hacer es que las empresas tengan una capacidad de liberar recursos o dejar de invertir recursos físicos o en activos fijos y que puedan ser liberados para recursos de investigación, recursos de pagarle mejor a la gente o inclusive de la libre movilidad, porque seguramente con las tecnologías que se generen hoy en día, pues muchos empleados, especialmente las empresas de servicios, los aspectos administrativos y demás, lo que no esté directamente involucrado en procesos productivos, tendrá la posibilidad de trabajar desde cualquier parte. Entonces, aquí también lo de la libre movilidad abre una oportunidad grande y un desafío, y es ¿cuál? Que usualmente hemos estado acostumbrados a que se publica una hoja de vida y un requerimiento de empleo, y ese requerimiento es para una persona que iba en Manizales, que iba en Bogotá, que iba en Medellín, o qué sé yo. Pero hoy en día, con la libre movilidad y con el teletrabajo y las tecnologías de la información, pues la posibilidad de acceder a un empleo en otra ciudad o en otro país inclusive, o si manejas otro idioma en un país de una lengua distinta, también se abre de una manera muy importante para los profesionales. Entonces, esto nos lleva a una cosa fundamentalmente importante, y es a romper el paradigma de las 8 horas de trabajo. En el cual la gente entra a las 8 de la mañana y sale a las 5 de la tarde o cualquier hora que sea el horario laboral, se va a transformar y se está transformando por gente que trabaja por proyectos y por objetivos. Y eso también implica un cambio fundamental en lo que respecta al liderazgo. Ya no debemos, y los líderes como tal, pensar en ser los jefes y supervisores en que están viendo si la gente llegó o no llegó, si hizo la tarea, si está en el computador, si está en las redes sociales, sino más bien cómo lo impulsa y lo apoya para que de una forma clara, objetiva y amable pueda cumplir los retos y desafíos que tienen las empresas. Por lo tanto, esto lo que implica pues es que debería elevarse la productividad y que de alguna forma, en la medida en que el ser humano adquiera la disciplina, que tampoco es fácil, de trabajar y equilibrar con su vida personal, sí puede esa flexibilidad de tiempo de alguna manera no solo permitirle ser más feliz, sino que incluso trabajar para otras compañías y entender que desde el teletrabajo y desde su casa no es un empleado dedicado ni tiene que trabajar en exclusividad, sino que puede ofrecer sus servicios a varias empresas o a varias personas, quizás también permitiéndole generar una posibilidad de mejores ingresos. Algo que es claro y es fundamental, y esto no es bueno, pero es muy importante que lo tengamos presente, las grandes empresas serán, y los gobiernos, amplío la descripción, las grandes empresas serán destructoras netas de empleo. Difícilmente hoy, en una economía como la que estamos enfrentando, las grandes empresas van a poder generar un impacto importante en la creación de empleo y prosperidad para la sociedad. Entonces, lo que viene en el inmediato futuro y se está dando ya es que el empleo será creado por nuevas empresas en nuevos sectores, emprendedores y trabajadores independientes. Esto es lo que llamamos el mundo startup, y esto es lo que llamamos de alguna manera en Manizales y muchas ciudades el emprendimiento y los ecosistemas de emprendimiento, que pretenden que profesionales o gente con alguna habilidad especial o con conocimientos en diferentes oficios se conviertan en generadores de empleo para sí mismo y para algunas personas de su entorno de la sociedad. Y esa va a ser de alguna manera, va a ser un patrón absolutamente recurrente en los próximos meses y en los próximos años. Estas compañías más pequeñas, que son más flexibles, pues pueden aprovechar más bien la digitalización dentro de todas sus actividades e incluso ofrecer servicios de digitalización a grandes empresas. Hay una cosa aquí que es fundamentalmente importante, y cuando nos remitimos al apalancador y al impulsor que es la tecnología. Hay un proceso que es fundamental, es la democratización del acceso a la información y al conocimiento. Ya todos sabemos que podemos ingresar hoy a cualquier plataforma, incluso las universidades internacionales, las nacionales, están ofreciendo cursos gratuitos, los periódicos, las revistas científicas, museos y demás, y están las plataformas colaborativas como los blogs o YouTube, en donde cada vez tenemos más acceso a información, más democratización a ella, y por lo tanto ese conocimiento puede ser útil para lograr que los seres humanos, y en esta época en la cual debemos estar tan creativos en vez de estar preocupados, pues podamos de alguna manera encontrar
una forma, de una esperanza, de una ilusión de emprender un negocio o de apalancar alguna solución de todas las problemáticas que el mundo tiene hoy en día. Y hay un factor fundamentalmente importante que se llama desmonetización, es decir, que los costos decrecientes en la mayoría de las actividades se están volviendo explosivos y expansivos por las tecnologías de la información. O sea, digamos que antes veíamos muy pendientes de los minutos de celular que nos los íbamos a gastar. Hoy las llamadas muchas veces las internacionales se hacen a través de WhatsApp prácticamente a costo cero. Hoy podemos entrar a una plataforma como Netflix y por 30 o 35 mil pesos podemos ver 1.000, 2.000, 3.000 películas, cuando prácticamente una entrada a cine para una persona con una crispeta cuesta 30.000 pesos. Entonces, todo lo que son accesos a servicios y todo lo que la tecnología apalanca permite que haya un proceso de desmonetización y que se hagan mucho más baratos muchos servicios. Esto tiene, tiene dos caras. La primera es que si yo soy receptor de esos servicios, pues obviamente voy a estar muy feliz porque cada vez tengo economía en los servicios que estoy utilizando, y pasa con la educación también. Pero si estoy en la cara de que soy un proveedor de servicios que está en una industria que se está desmonetizando, pues tengo un desafío grande. Y la única manera de lograr que la desmonetización no acabe con mi negocio, básicamente es adquirir economías de escala. Si yo adquiero economías de escala y puedo expandir mi negocio nacional e internacionalmente, puedo apalancarme y lograr sobrevivir en un entorno competitivo cada vez más complejo. Y hay tres conceptos muy importantes también que hoy en día son fundamentales y que debemos hacer uso de ellos. El primero, en la parte inferior a la izquierda, es el crowdfunding. Crowdfunding básicamente se puede definir como un mecanismo colaborativo de levantamiento de fondos. Hoy existen plataformas en donde hay mucha gente dispuesta a aportar dinero para que muchos emprendimientos de carácter social, tecnológico, deportivo, cualquiera que sea, puedan salir a la luz pública a través de unas plataformas y de alguna manera uno logre que alguien le colabore para sacar su emprendimiento adelante. También está el concepto de crowdsourcing, y es como yo accedo a recursos a través de las tecnologías de la información prácticamente a costo cero para desarrollar mis proyectos, para hacer trabajos de tecnología, de inteligencia artificial, de robótica. De alguna manera hay plataformas en las cuales yo lanzo un proyecto que no he terminado y mucha gente está dispuesta en el mundo a colaborar en la construcción de ese proyecto, y esos son recursos que prácticamente están a cero. Y está el otro concepto que también debemos aprovechar, que es el open sourcing, y básicamente son todas aquellas plataformas gratuitas que permiten que yo desarrolle cualquier proyecto en tecnologías de la información gratis sin pagar ningún costo. Quizás la más conocida para muchos en programación es el Linux. Linux es una plataforma que hace lo mismo que hace la plataforma Windows, pero no tiene costo. Y lo que permiten esas plataformas es que muchos seres humanos desarrollen sus proyectos prácticamente con unos precios que podríamos llamar desmonetizados, y que implica la dedicación, el tiempo y el estudio, y no hay salida de recursos. Entonces, estos son algunos de los elementos fundamentalmente importantes que hacen que el ambiente organizacional cada vez esté mucho mejor estructurado desde la flexibilidad, desde la adaptabilidad, y cómo los seres humanos debemos marchar y entrar allí. O sea, olvidémonos de que vamos a llegar a una empresa a estar 20, 25, 30 años, olvidémonos de que una empresa va a garantizarnos el empleo por siempre. Hoy lo que debemos nosotros es enfocarnos en cómo podemos ser más productivos, cómo nos apalancamos en el conocimiento, en las tecnologías de la información, en la cantidad de herramientas y elementos que tenemos a disposición para poder ser competitivos y estar en constante aprendizaje. Quiero plantear esta frase, y esto también va muy en contravía de lo que uno ve en redes sociales. Mucha gente le echa la culpa al gobierno, le echa la culpa a los partidos políticos, culpa a la banca, culpa a las empresas, pero finalmente hoy como seres humanos tenemos que hacernos responsables de nuestro futuro y de nuestras decisiones. Por eso es que las grandes mentes como las que estamos hoy aquí y las que debemos trabajar para construir todos los días, desde cambio de mentalidad, desde cambio de la actitud, deben estar preparadas no solo para aprovechar las oportunidades, sino para crearlas. Este es un mundo y este es un momento en donde muchas cosas es necesario que las creemos, muchas cosas están por existir y todavía no sabemos que las tenemos en la mente, por eso debemos buscarlas. Entonces, dentro de este elemento, y ya vamos terminando, ¿cuál es lo que debemos mirar y donde posiblemente no están todas, de alguna manera, las oportunidades que están, pero hay oportunidades también, a pesar de las dificultades que estamos viendo y de cómo el entorno se ha vuelto un poco oscuro? Pues quizás los países, las economías, las sociedades y las empresas y las personas tenemos oportunidades. La primera, y fundamentalmente importante, fortalecer el campo como una fuente de seguridad alimentaria.
Otra que va a ser y va a cobrar relevancia en los próximos días es la economía circular, y es cómo los ecosistemas pueden transar y vivir dentro de ellos mismos sin transar con otros ecosistemas, y eso es válido por tiempo parcial. Me explico, nos encontramos con que hay municipios y hay ciudades que no tienen coronavirus. Esas ciudades pues deberían inmediatamente volver a reactivarse económicamente de tal manera que tengan vida y recircule la economía dentro de ese entorno y que se impida el acceso de agentes externos que puedan transmitir el virus. Entonces, la economía circular desde el punto de vista social y desde el punto de vista empresarial es fundamentalmente importante en los próximos días. Las energías renovables como tal, creo que eso pues ya lo sabemos, cada vez van a cobrar más fuerza. La energía solar en los próximos años va a tener una disminución enorme en los costos, y creo que en los próximos 5 o 10 años, hemos hablado que en el 2050, pero yo estoy seguro que entre el 2025 y el 2030 prácticamente la energía solar y la energía eólica hará inútil la energía que se saca por productos fósiles. Nuevamente, la conservación del medio ambiente, todas las carreras y todas las posibilidades y todas las propuestas que se hagan en ese sentido tienen todo el futuro del mundo. Algo que es fundamentalmente importante, no es un descubrimiento, pero las inversiones en los sistemas de salud como una prioridad social y patrimonio humano. Recuerden que el sistema de salud se privatizó en los últimos 30 años en general a nivel mundial, y hoy no solo se requiere que el Estado tome un control importante de los sistemas de salud, sino que las inversiones en salud y en investigación van a ser gigantes, de allí que se deriven unas oportunidades fundamentales en la economía. La transformación radical de la educación, creo que este es un proceso, y con la universidad seguramente se está desafiando en cómo entrega conocimiento de actualidad, de importancia, de validez, y cómo se transforma para atender una demanda remota y en un escenario en donde le entran competidores a la universidad desde cualquier parte del mundo. Hoy uno recibe ofertas de universidades de Europa, de universidades de Estados Unidos, de universidades de Asia, inclusive ni siquiera en inglés, en español. Entonces hay una afluencia de competitividad que implica no solo que la educación se transforme vocacionalmente, sino también que tenga los elementos digitales, se transforme en competencias y que aproveche todas las ventajas que la realidad aumentada y la 5G le están brindando al contexto económico y a la educación en particular. Creo que la robótica, ya hemos hablado de ellas, aquí hay un desafío muy grande. Posiblemente la robótica va a sustituir en los próximos años a muchas personas y a muchos empleos, y ahí hay un desafío para los gobiernos y para las economías. La biotecnología, que tiene que acelerar sus procesos de desarrollo para evitar que una pandemia como esa se prolongue tanto y que no se encuentren rápidamente las curas. La nanotecnología, en Colombia se están haciendo esfuerzos importantes también para poder consolidarla, y allí hay unos frentes fundamentalmente importantes. Yo le diría a la gente muy joven que si tiene la capacidad de repensar lo que va a hacer en el futuro, pues aquí hay unos elementos hacia donde debería enfocar sus esfuerzos. Se requiere fortalecer las infraestructuras y servicios en comunicación, y algo que es fundamentalmente importante que viene de la mano con la inteligencia artificial, y es el aprendizaje automático. O sea que aquí hay una serie, hay una batería de elementos, de palancas, de aceleradores, de disruptores, y un campo de juego cambiante, un entorno incierto, pero que también presenta una cantidad de oportunidades y posibilidades en el futuro, y que, como lo hablábamos al principio de la charla, implica también un renacimiento, implica una reinvención, implica mirar el mundo de una forma distinta y entender que estas realidades han cambiado. Aquí, como lo dice la parte final de la frase, esto exige no solo un cambio de mentalidad, sino un cambio de liderazgo. O sea, necesitamos unos líderes distintos. Esos líderes somos nosotros, cada uno. No debemos señalar al político, no debemos señalar al empresario, sino que debemos, como sociedad, como estudiantes, como empresarios, como personas de familia, asumir una actitud distinta que permita que ayudemos a transformar este mundo, y no lo hagamos solo desde la comunidad de nuestros hogares o desde lo que gritamos en redes sociales. Esta es una frase provocadora que me gusta muchísimo. De hecho, es de Nicolás de Maquiavelo, quien escribió El Príncipe, y que plantea el escenario como realmente está hoy en día, y es básicamente lograr entender que todas las formas de actuar entrañan riesgos. Así que la prudencia no consiste en evitar el peligro. Ese es imposible de evitarlo, sino en calcular los riesgos y en actuar con decisión. Y esta para la juventud es muy importante, y a todos los que podemos emprender muchas cosas, y es que a tus errores te lleve tu ambición y no tu pereza. Vuélvete fuerte para aventurarte en empresas valientes, no para resistir el sufrimiento.
Y esto de resistir el sufrimiento implica entonces vamos a resistir la pandemia, vamos a esperar a que el gobierno nos dé ayuda, vamos a esperar a que la empresa nos ayude, vamos a esperar a que la familia nos ayude. No, vamos a saber cómo tomamos acción, cómo nos decidimos y cómo emprendemos distintos caminos para solucionar la cantidad de problemáticas y la cantidad de oportunidades que el mundo de hoy, del 29 de abril del año 2020, nos ofrece a todos. Muchas gracias. Gracias, doctor Carlos. Muchas gracias a todos por estar conectados. Creo que ha sido un espacio maravilloso para reflexionar. Al final yo me voy a tomar el atrevimiento de hacer como un cierre con las ideas principales, pero antes quisiéramos abrir el espacio para las preguntas de las personas que están participando en este momento en el webinar. Entonces, si alguien quiere que le abramos el micrófono para hacer la pregunta, pues nos cuenta. Mientras tanto, yo por acá le tengo una pregunta al doctor Carlos de un estudiante que dice si se da un virus informático que apague las tecnologías de comunicación, ¿estaríamos preparados para ello? ¿Podríamos asumir esa contingencia? ¿Usted qué cree? Doctor Carlos. Hola, hola, no, es que estoy tratando de cerrar la presentación. Bueno, aquí. No, aquí, Tuve un pequeño virus para ir en línea con la pregunta. A ver, creo que nosotros también hoy estamos de alguna manera como sociedad y como usuarios de la tecnología más expuestos. Eh, Antes, cuando trabajábamos en las organizaciones tienen mucho más mecanismos de seguridad informática. Al trasladar la actividad de las empresas y de los seres humanos a las casas, ahí hay mayor vulnerabilidad. Eso es importante. Pero lo otro es que todo está descompartimentalizado y hay demasiados elementos, demasiados instrumentos y demasiados mecanismos de protección para pretender que un virus informático pues vaya a colapsar el mundo. Pero sí, en efecto, hoy hay unos riesgos mayores de los que había hace 20 o 30 años porque la conectividad de la tecnología, la información, el Internet de las cosas, por ende, que nos facilita mucho más la vida, sí genera unos riesgos en los cuales las empresas y los gobiernos seguramente tienen que trabajar. Por acá dice, doctor Carlos, quisiera saber su opinión respecto a la decisión tomada por el gobierno de permitir que la industria de la construcción sea la primera en retomar actividades, teniendo en cuenta que al ser uno de los sectores que más jalonea el comercio, necesariamente va a obligar que los demás sectores se tengan que ir reactivando, aun cuando no sea autorizado por el gobierno. Bueno, aquí primero es una cosa fundamentalmente importante y hay un tema de ideologías y demás, si se abre el sector de la construcción porque trabajan los más pobres y los ricos se quedan en casa, creo que la discusión no debe ir en ese sentido. Aquí algo fundamentalmente importante es lo siguiente, y fue un aspecto que no mencioné y que evité mencionar, pero que sí lo voy a mencionar en la respuesta a esta pregunta. Usualmente las crisis económicas matan más gente que las pandemias. Con eso quiero referir que inclusive la FAO, que es la División de Alimentos de las Naciones Unidas, hace unos 15 o 20 días planteó que una pandemia prolongada durante el 2020 y 2021 dejaría más de 250 millones de muertos de hambre. Entonces, y quizás el coronavirus multiplique por 10 las muertes que tuvo el SARS y pudo llegar a 2 o a 3 millones de personas. Entonces es un equilibrio muy complejo, muy difícil entre la discusión de la vida y de la economía, pero la economía como tal es una ciencia y es un actuar eminentemente humano, entonces no debe existir eso. ¿Qué debe darse? Y es que la economía debe empezar a reactivarse en los diferentes frentes con los debidos protocolos y con las debidas seguridades y entendiendo además que van a haber personas que se enfermarán en la actividad económica y que el sistema de salud debe tener la capacidad de poder soportar y apalancar eso. Es una situación que no se va a ver el resultado sino hasta el momento en el cual las actividades económicas se empiecen a generar. Pero no sé si lo refería al principio, el 80% de la economía está paralizada. Tampoco nos ganamos nada si los empleados de construcción salen a trabajar, si los empleados de las empresas manufactureras salen a trabajar, si no hay comercio. Entonces, ¿quién vende? Sí, entonces tiene que existir una articulación, algo muy serio, una conciencia de los seres humanos en protegerse y cuidarse, una conciencia de las empresas en protegerlos y cuidarlos, y una conciencia del gobierno también de generar las condiciones salubres para poder que eso se dé y se dé un tránsito tranquilo y de alguna manera de la forma más ordenada posible.
Muy bien, doctor Carlos, otra pregunta, dice por acá Fernando, ¿cuál debe ser hoy en la velocidad de adaptación y cuánta energía se debe invertir en esa transformación si contamos con una barrera cultural para trabajar en modelos por resultados y despegarnos al salario? Hay una cosa muy importante, es que la necesidad es la madre de la creatividad. Yo creo que en este momento nos estamos enfrentando a un proceso del cual no nos imaginábamos que teníamos que enfrentar tantas cosas y decidir sobre ellas. Hay una analogía que a veces me gusta mucho para definir estos momentos, y es que más o menos este es un carro en el que íbamos a 120, 130 kilómetros de velocidad, se le pinchó una llanta y hay que cambiar la llanta en movimiento. Esa es la velocidad que debemos tener. O sea, no hay tiempo para sentarnos a pensar si hacemos los ajustes o no los hacemos. Los ajustes hay que hacerlos. Hay que adaptarse ya a las nuevas condiciones. Quizás el ser humano se demora 8 o 15 días para adaptarse a teletrabajar, se demora cierto tiempo dependiendo de la capacidad de resiliencia en perder su empleo y en enfocarse en otras actividades, pero realmente no hay tiempo y la velocidad es inmediata. Perfecto. Doctor Carlos, ¿qué cambios de fondo podrían darse en los hábitos de consumo? Eso sí es muy complejo, porque creo que lo estamos viviendo todos los días. Hoy no necesitamos carros, no estamos consumiendo gasolina, no salimos a centros comerciales a comprar ropa, tenis de marca, no estamos pensando inclusive en vacaciones y demás. Entonces, en general, lo que sucede en una época de estas, desde el punto de vista de cuando la sociedad percibe que el ingreso disponible o la capacidad de gastar se va a ver impactada en el corto plazo, inmediatamente el gasto se va a lo esencial, básicamente, que es la manutención y a las necesidades básicas de salud y de tener sus aspectos elementales controlados, aunque ahora hay una cosa muy importante, no se pueden acabar ni los minutos de celular, ni se puede acabar el wifi, que como lo decía ahora, de alguna manera peyorativamente hacen parte de la escala básica de necesidades. Entonces, lo que es suntuario se va a demorar y se va a resentir. Pero algo importante también que debemos tener en cuenta es que de alguna manera los hábitos de consumo se van viendo sustituidos por otros productos. Nadie se imaginaba hace 10 años o 12 años que la gente iba a consumir más en tecnología que en zapatos, por ejemplo. Entonces, quizás va a haber productos y quizás va a haber diversión también desde el aspecto de la realidad virtual, de la tecnología. Hoy en día el aspecto de los gamers y estas cosas, pues también están consumiendo una cantidad de productos. Entonces la gente ya no va al cine, pero entonces ve Netflix, ve plataformas, juega dentro de esas plataformas y realiza otro tipo de actividades. Dice otra pregunta, como estudiantes, ¿qué consejo nos regala para mejorar nuestros ingresos económicos como estrategia para la presente pandemia? Bueno, lo principal y fundamentalmente importante es que los estudiantes, y como todos, tenemos tiempo, tenemos baches y tenemos tiempos libres, primer punto. Y es que tengamos una disciplina muy clara de que esos tiempos libres que vamos a utilizar. Hoy en Internet seguramente hay muchos tutoriales de los cuales uno puede educarse, mentalizarse para de alguna manera hacer un uso mucho más eficiente y mucho más efectivo de su tiempo libre y lograr emprender desde la tecnología. Y no estoy hablando de aspectos pues de que hágase rico, ni mucho menos, no. Y es una cosa importante también que hay que tener en cuenta. La probabilidad de hacerse rico de la noche a la mañana es prácticamente inexistente. El éxito se logra a través de la disciplina, de la formación, de la dedicación, del tiempo y el estudio. Y lo más seguro es que debamos dedicar un tiempo a estudiar algo antes de lograr obtener resultados. Los resultados no se obtienen inmediatamente. Entonces también debemos tener esa resiliencia y esa capacidad de entender que si yo me concentro en algo que quiero y que creo que es positivo, con todas esas palancas que mencionamos ahora, las tecnologías de la información, de seguro encuentro aspectos en los cuales desarrollarme y seguir estudiando y generar ingresos para superar esta situación. Bueno, esta pregunta es de una profe del programa. La profesora Laura quiere saber cómo el crowdfunding, el crowdsourcing y el open sourcing pueden ayudar a reactivar la economía. Bueno, esta es una pregunta muy interesante y de hecho hay algo que es fundamental. Primero, cuando alguien decide invertir y las plataformas de crowdfunding, especialmente crowdsourcing, invierten en algo que podría llamarse caballos ganadores, es decir, qué clase de proyecto tengo yo para ser atractivo para inversión. Y dentro de crowdfunding hay diferentes alternativas. Hay una que es mecenazgo y es mediante la cual yo le ofrezco un proyecto a la plataforma de público en donde a través de ese proyecto yo requiero recibir recursos sin repago, es decir, recursos regalados para emprender un proceso de protección animal, por decir algo, y de darle alimento a los animales y darle abrigo a los animales en época de la pandemia. Entonces, el proyecto, el propósito transformador
innovador, la visión y el porqué de ese proyecto tiene que ser muy contundente. Ese es un aspecto fundamentalmente importante a tener en cuenta. Lo otro es que si yo voy a buscar fondos a través de esas plataformas para desarrollar proyectos productivos, también mi modelo de negocio tiene que ser lo suficientemente sólido para poder que se dé. Y yo refería ahora cómo la economía colaborativa viene surgiendo de una forma importante y cada vez hay más intención. Y uno de los elementos que intencionalmente, valga la redundancia, deje por fuera es el asunto de la solidaridad. La gente quiere colaborar, la gente quiere aportar, la gente quiere hacer parte de sí en cualquier proyecto que tenga un impacto. Entonces, es posible que si como emprendedores, como gestores, tenemos la suficiente inteligencia, la suficiente capacidad para plantear ideas, proyectos realizables y proyectos que de alguna manera generen un retorno económico social, las plataformas de crowdfunding, de crowdsourcing, están disponibles para ello. Muchas gracias. Por acá hay unas preguntas muy interesantes. Bueno, vamos a tratar de asumirlas todas. El campo es un sector económico que viene siendo ignorado por la fuerza laboral más joven por diferentes motivos. ¿Qué hacer para que todas estas nuevas tecnologías hagan atractivo este sector, teniendo presente la importancia del mismo para la soberanía alimenticia? Uy, esa es una pregunta como de tesis de grado, ¿no? Esa pregunta está muy compleja. ¿Esa pregunta es de profesor o qué? Porque es que esa pregunta está No, esta muy... pregunta es de Brian. Brian, ya tienes tu pregunta para tu trabajo de grado. Exactamente, recuerden que los trabajos de grados parten de las soluciones a las problemáticas. Primero, hay algo que es muy interesante y es que parte de lo de esta pandemia y este encierro nos ha llevado a volver a lo básico. Lo hablamos ahora en la familia, los valores humanos, la solidaridad, el estar en casa, compartir, bueno, todos estos elementos. Y algo que se nos había olvidado de presente es el campo, y no solo lo olvidamos como ciudadanos que no vamos a campo sino de paseo a las fincas a sembrar botellas, sino también que los gobiernos empezaron a darle la espalda al campo en aras de fomentar otras actividades como la explotación de hidrocarburos y demás. Entonces, para ir contextualizando la pregunta, fundamentalmente vienen muchas políticas en torno desde los gobiernos y desde las empresas a promover el campo. Solo les digo una cosa, y creo que algunos se rieron en la campaña presidencial cuando uno de los candidatos le dijo al otro que había que sembrar aguacate para sustituir el petróleo. Yo también me reí de esa afirmación. Pero viendo las condiciones de lo que está hoy en día valiendo o costando en el mercado un barril de petróleo, pues créanme que el aguacate termina siendo una alternativa económica bastante importante, no solo porque es un generador de empleo de alto impacto, sino porque son productos obviamente que están generando riqueza en las comunidades en las cuales tienen su expansión y tienen su influjo. Otro aspecto fundamentalmente importante es que el campo requiere un acompañamiento y cada vez más de las tecnologías de la información para poder ser mucho más productivo. Los aspectos gerenciales del campo fundamentales con la Big Data, con la biotecnología y con todo el acervo de información que hoy desde las universidades, desde los centros de investigación se pueden formar, harían que los niveles de productividad del campo se puedan elevar y multiplicar por 3 o 4 veces. ¿Qué pasa? Que el campo requiere también un aspecto de un manejo gerencial en donde la información, las decisiones y los mercados sean fundamentalmente importantes para su desarrollo. Y un ejemplo de ello es que ya no podemos dejar las decisiones en el campo a la luna, a si llueve o escampa, sino que tienen que estar asociadas a decisiones gerenciales. Y el campo como tal es una empresa. Y hoy en día es quizás una de las empresas más importantes que al mundo moderno le atañe y tiene que ser manejada con la suficiente responsabilidad, el profesionalismo y la capacidad empresarial que se requiere. Pero ahí le queda a Brian la tesis para que nos cuente qué más encuentra. Otra dice, ¿cómo calificaría el riesgo de tomar créditos para apalancar nóminas y otros costos con una incertidumbre de ingresos? Digamos que en el ámbito de incertidumbre de ingresos, en efecto, hoy endeudarse como prestar son unas actividades de altísimo riesgo. Tanto como el que se endeuda para sostener su nómina como el que presta están corriendo un riesgo igualmente complejo. Quien presta corre el riesgo de no tener la capacidad en 3 o 6 meses de poder pagar, y quien está prestando corre el riesgo de que en 3 o 6 meses no le vayan a pagar. ¿Cuál es mi recomendación? Y es que analicemos claramente en qué modelo de negocio estamos, cuáles son las acciones y las capacidades y las posibilidades que tenemos de seguir adelante. Pero sin embargo, como uno de los retos fundamentales, y hablamos del humanismo nuevamente, es sostener y garantizar el empleo, definitivamente una apuesta que se debe hacer es tener el equipo, tener la gente
tomar el crédito y hacer todo lo posible para salir adelante. O sea, no dejarnos derrumbar y no a la primera, no, ya esto no va para ninguna parte. Porque también como la crisis llegó tan rápido, posiblemente la solución llegue rápido y no sabemos si en 8 o en 15 días o en un mes aparece la vacuna o aparece un antibiótico que se pueda distribuir rápidamente y eso nuevamente le da el ánimo de la economía de las personas. Recordemos algo muy importante para los que son economistas y administradores, que las expectativas del consumidor y el ánimo del consumidor, que son básicamente emocionales, influyen muchísimo en las decisiones económicas. Entonces, hoy, de hace un mes y medio, 2 meses, estamos en un ambiente muy complejo de emocionalidad baja, posiblemente, y quizás en los próximos días o en los próximos meses la emocionalidad nuevamente vuelva y suba y el consumo se reactive. Entonces hay que mantener los negocios a flote y aprovechar los recursos y todo aquello que se disponga para poder que las compañías mantengan abiertas y en operación. Doctor Carlos, tenemos por ahí otras 5 o 6 preguntas. ¿Las hacemos o Por tiene? supuesto, yo no me tengo que ir para ninguna parte ahora, más de la buceta ya pasó, entonces. Perfecto, dice, profesor, tal como usted lo dijo, nos toca cambiar de paradigma de habitar y comprender el mundo. Mi pregunta es, ¿cómo podemos masificar este pensamiento en la sociedad, en el colombiano de a pie? Puesto que va a ser muy difícil comprender un cambio como sociedad si gobiernos como el actual y como los que hemos tenido históricamente en el país han beneficiado y apoyado los emporios económicos del país. Tal es el caso de una posible salvavidas Avianca, mientras que las pequeñas y medianas empresas o negocios que tienen una pequeña nómina se les dificulta acceder a los salvavidas. Esa es otra pregunta de tesis, ¿no? Hay de politología. Los felicito, qué rico. Estos muchachos están leyendo el libro de preguntas inteligentes o qué, porque qué tal como... Ya saben Bueno, que pueden hacer como opción de grado. sí, totalmente. Esa es una pregunta muy profunda y de verdad, pues felicitaciones por el análisis de hacer la pregunta, porque de alguna manera cuando se pregunta también se ve la inteligencia de las personas a preguntar. Ese es un equilibrio muy fino y quizás una de las palabras más difíciles de definir es el equilibrio. Eh, ¿Es primero el huevo o es primero la gallina? Esa es una dicotomía también que hasta hoy no se ha resuelto. Yo les voy a decir una cosa muy clara. Quizás ningún gobierno de los actuales en el mundo va a pasar a la historia por el adecuado manejo de esta pandemia. Ese es un elemento fundamental. Segundo, quizás los partidos que están en el poder hoy en día en cualquier país, en los gobiernos, van a perder las próximas elecciones. Y tercero, cuando uno toma decisiones de índole económica, tiene que hacer renuncias. Si yo tomo una decisión de apoyar a la empresa, a la gran empresa, estoy renunciando a apoyar a la pequeña y mediana empresa. Si tomo una decisión de apoyar a la pequeña y mediana empresa, estoy de alguna forma renunciando a apoyar a la gran empresa. Y yo no quiero entrar en la disyuntiva cuál es más importante, si la grande o la chiquita, si los bancos o las aseguradores, si los bancos o los agricultores, si los bancos o los estudiantes. No, definitivamente no debemos entrar en esa disyuntiva, porque lo que simplemente hace eso es dividir. Yo no quisiera estar en los zapatos de ningún gobernante hoy en día y mucho menos de aquellos que tienen que decidir cómo gestionan los escasos recursos que una economía y que un país como Colombia tiene. Entonces, se requiere un esfuerzo mancomunado para mantener las empresas grandes de alguna manera vivas, con un esfuerzo común, y también para garantizar que las pequeñas y medianas empresas, que en el caso de Colombia generan alrededor de 17 millones de empleos. Es que el impacto de la pyme en la economía es absolutamente vital. Entonces, ¿cómo hacemos como gobiernos, como administradores y como empresas para lograr mantener ese equilibrio y evitar que de un lado o del otro las cosas se desarticulen? Por un lado, las grandes empresas generan también mucho empleo. Van a un grupo Sura, genera 200.000 empleos, un Ecopetrol genera 150, 200.000 empleos directos y miles o millones de empleos indirectos. Entonces, no es entrar en esa pugna de poderes, sino es cómo entender que realmente los gobernantes y las sociedades deben tomar las mejores decisiones tratando de impactar lo menos posible a la sociedad como un todo. Aquí es absolutamente claro que todos y esta sociedad va a salir, y la sociedad en el mundo va a salir aporreada. Tratemos de que salgamos aporreados, pero que no salgamos muertos ni económicamente, ni mucho menos desde el tema de salud. Ese es un aspecto importante. Lo otro
es que somos muy dados a opinar desinformadamente en las redes sociales, que se volvieron hoy en día los medios de información más cercanos para mucha gente. Entonces, en la medida en que el gobierno toma una decisión, inmediatamente hay un grupo de gente que sale a decir eso es malo, eso va en contra de los pobres y, bueno, y viceversa. Se toma otra decisión y eso va a favor de los ricos. Para cambiar la mentalidad tenemos que entender primero que estamos en una sociedad en donde todos debemos ser parte y apoyar. Segundo, que los recursos son escasos y que al gobierno no le va a alcanzar la plata para darle a 40 o a 50 millones de colombianos para subsistencia. Entonces, que debemos tomar acción, ser parte de la solución, no parte del problema. Y hoy, y especialmente los que son educados, que acceden a una universidad, que pueden estar en una plataforma de información, deben utilizarla no solo para de alguna manera hacer lo que estamos haciendo aquí, que la universidad, y felicito eso que promueve, es cómo mejoramos y cómo le encontramos alternativas y salidas a la crisis, y cómo desde mi rol de estudiante inteligente preparado yo puedo contribuir para que con un grano de arena podamos hacer un mejor país, una mejor economía, una mejor sociedad. Por aquí voy a unir dos preguntas. ¿Qué consejo le podría dar a los emprendedores para afrontar la crisis? Y si esta situación actual entonces llevará a que entremos a una economía circular. Bueno, primero, pues consejos es hacer lo que estamos planteando aquí. Yo creo que no perder la capacidad de aprender, de mantener la ilusión, de mantener la esperanza, de hacer lo que se sigue haciendo. Y también en algún caso para los emprendedores habrá cosas que definitivamente no van a poder ser. También saber abandonar el barco rápido antes de que se hunda y trasladarse a otro tipo de actividades que puedan ser más atractivas, más rentables, entendiendo que la rentabilidad es un tema complejo hoy en día. Entonces, quien emprende tiene una serie de actitudes, tiene un equipaje de elementos blandos como actitud, perseverancia, disciplina, resiliencia, quizás testarudez, debe mantener esas competencias, y si no las tiene, las debe desarrollar. Lo último que uno puede hacer en estos momentos es darse por vencido y darse por perdido, porque pues nadie más podrá venir a salvarlo seguramente. Entonces, ese es un elemento fundamental, y es desde lo que se dice, desde las habilidades y las competencias personales, cómo las elevo, cómo las construyo y cómo trato todos los días con los medios que tengo a mi alcance de mantenerlas a tope y de mantener el ánimo de alguna manera constructivo y con sentido de ambición y de aprendizaje. Ese es un elemento fundamental. ¿Y me recuerdas de la segunda parte de la pregunta? Que si vamos entonces como a entrar en un proceso, en un modelo de economía circular. Yo creería que sí. De alguna manera va a haber una adaptación a un modelo de economía circular, y básicamente es una economía de ecosistemas o microsistemas. Me explico qué significa eso. Manizales es una ciudad que seguramente, y ojalá pues no me equivoque, en los próximos 15 días debería ser declarada como libre de coronavirus. Eso debería dar pie para que la administración pública levante muchas de las restricciones y que la actividad económica de la ciudad se convierta en endógena. ¿Qué significa eso? Que se produzca y se consuma dentro de la ciudad. Se va a limitar en el corto plazo el intercambio con otras ciudades y con otros países, pero el hecho de que se produzca y se consume en la ciudad lo que va a permitir es que se reactive la actividad económica, y que muchas de aquellas actividades que estaban siendo sustituidas por la competencia nacional o internacional de alguna manera puedan volver a prosperar. Bueno, creo que vamos cerrando. Esta podría ser la última pregunta porque sé que algunos estudiantes también ya tienen clase. Dice, ¿las universidades estarán a la altura para reformular algunos modelos educativos y acoplarse al cambio que estamos viviendo? Les toca, no hay más opción. Definitivamente, si algún modelo está hoy en día necesariamente de replantearse, transformarse, de irrumpirse ese modelo educativo, y no solo de las universidades, sino de las escuelas y de los colegios. Hoy la digitalización y todo lo que es la actividad remota obliga a que las universidades se transformen. Tiene un desafío muy grande, la verdad que sí, pero estamos seguros que las universidades colombianas y la Universidad de Manizales tienen la capacidad de transformarse, de adaptarse. Esos escenarios que se están motivando para intercambiar conocimientos, impresiones, dar otras visiones distintas, parten de esa construcción, y nosotros como sociedad debemos apoyar todas esas iniciativas. Siento y creo que el futuro de la educación a través de lo que está sucediendo tiene que ser muy halagüeño, tiene que ser muy desafiante, provocador, y de alguna manera abrir la puerta a muchas posibilidades para sus estudiantes, pero estoy seguro que lo van a hacer. Si me permite, doctor Carlos, quisiera complementar un poquito. Sí, por supuesto.
a veces perdemos también la esencia y el ethos. Si vemos a la universidad como una organización, a veces perdemos de vista el ethos organizacional. En la universidad, por ejemplo, se gestó hace muchos años en Colombia con la universidad pública con la intencionalidad única de abrir el pensamiento y de generar pensamientos críticos y de generar pensamientos distintos al contexto y a la manera como los estudiantes afrontaban y se ubicaban en esas realidades, digamos, de país, ¿cierto? Ese ethos, pues como toda organización, esos ethos no se pierden. Lo que pasa es que en el camino se tiene que ir como poniéndose más responsabilidades y entendiendo otros retos, pero a veces olvidamos que generar estos espacios de discusión, por ejemplo, que el estudiante, yo siempre le digo a los estudiantes del programa de administración de empresas y a los estudiantes con los que tengo la oportunidad de conversar, yo siempre les digo cuando ingresan al primer semestre, como estoy ahora en el rol de directora de programa o también cuando estoy como profe, les digo, ubíquense en aquí hoy. Miren cómo ustedes se observan, cómo tienen una cosmovisión de mundo y hagan su trayecto de estos 8, 10, 9 semestres y al final vuelvan a mirar atrás y se van a dar cuenta que no son los mismos, que son sujetos que se ubican política, cultural, social, económicamente diferente, ven el mundo diferente, conversan diferente, se ubican diferente, se vuelven críticos, tienen la posibilidad de gestionar, de solucionar, de entender la vida diferente. Y creo que ahí hay una ganancia importantísima que el estudiante o la persona que no tiene la posibilidad de estar en la universidad no logra. Y cuando conversamos con ese otro que no está en la universidad, vemos que hay unos cambios en la manera como afrontamos y vemos la vida que también son muy importantes, que son ganancia y que corresponden a ese ethos de la universidad como organización. Pero obvio, claro, toda la transformación y el contexto también nos obliga todos los días a repensarnos. Y ustedes no saben cómo todo el tiempo los profes y todos nosotros estamos en la tarea diaria de repensarnos cómo lo hacemos mejor, cómo les ofrecemos mejor, cómo generamos estos espacios para que aprendamos del mundo, cómo podemos entender que hay diferentes miradas y que podemos llegar a coincidencias o que podemos llegar a conciliar asuntos para salir todos adelante. Creo que el reto es constante, no solamente hoy por la situación que vivimos, sino que es constante, ¿cierto? Es una constante todo el tiempo. Bueno, pues se quedaron algunas preguntas, pero en general, doctor Carlos, lo están felicitando mucho por su intervención, por el tema que conversó con nosotros. Yo sé que ya muchos nos vamos para clase ahorita a las 6:30, solamente quisiera dejar 2 o 3 ideas, digamos, para finalizar y le doy por último la palabra al doctor Carlos por si quiere despedirse y dar pues unas apreciaciones finales. Recuerden que el programa de administración de empresas de la Universidad de Manizales, tanto en su modalidad presencial como virtual, es un programa potente, es un programa fortalecido, es un programa de los más jóvenes de la universidad, pero aún así todos nosotros los profes, los directivos, estamos convencidos que es un programa que se visualiza, que se potencia, que es líder, que generan ustedes todos estos interrogantes. Me encanta escuchar, leer esas preguntas porque eso quiere decir que son personas críticas, que son estudiantes, que pueden ubicarse en diferentes escenarios y opinar, y creo que esa construcción la hemos hecho entre todos, la hemos logrado entre ustedes con lo que traían y entre nosotros como profes del programa. El programa presencial es un programa acreditado de alta calidad, el virtual también estamos ya en proceso para en el futuro solicitar la acreditación ante el ministerio. Estamos todo el tiempo el grupo de docentes y directivos trabajando por ustedes, por hacerlo mejor, cada vez mejor. Seguramente hay asuntos por ajustar, pero creo que entre todos lo podemos lograr. Recuerden que la profesión del administrador de empresas, y creo que hoy con la conferencia del doctor Carlos, más que nunca se potencializa esta disciplina, se potencializa ese sujeto líder en la organización, se potencializa ese sujeto en la organización capaz de mover los grupos de personas, de gestionar el cambio, de innovar, de reinventarse, de crear empresa, de estar en la empresa, de trabajar en diferentes roles. Cuando nosotros
conversamos con las personas que le dicen a uno, dígame, ¿cuál es el plus de un administrador? Yo siempre pienso, el administrador se ubica en toda la organización, se puede mover en muchos roles, no está tan limitado como otras profesiones. El administrador es un sujeto que es líder, el administrador es un sujeto que tiene la visión global de la organización, y creo que eso a nosotros nos pone en mucha ventaja frente a otros profesionales. Recuerden que nosotros como universidad, como facultad y como programa queremos siempre estar fortalecidos, estar mejores para ustedes. Tengan presente que ahí estamos, y con estos espacios queremos como que se visualice nuestra presencia. Yo pensaría que hay unos asuntos bien interesantes en la conferencia del doctor Carlos que a nosotros como administradores nos tocan de en línea directa, que es seguir tanto a ustedes como estudiantes, tanto a nosotros como profesionales y tanto a nosotros como sus profesores y sus directivos, y es cómo vamos a ir desarrollando en ustedes, cómo les vamos a ir dejando como la inquietud para ir desarrollando esas habilidades blandas. Queda súper claro que el cambio de paradigma de la organización, de la forma como nos ubicamos en la organización los sujetos, cómo la lideramos, cómo la entendemos, está cambiando, y está en nuestras manos liderar digamos, ese cambio. Esas habilidades blandas yo considero que empiezan a entrar como protagonistas para potencializar ese rol del administrador de empresas, para fortalecer ese rol del liderazgo. Creo que vamos a tener que trabajar más fuerte en ello, en romper esos paradigmas, en esas formas como trabajamos, y si cambia la forma de trabajar, también cambia la forma como nos relacionamos con el otro, y cómo lideramos también cambia. Y creo que los nuevos campos para explorar, ahí creo que el emprendedor tiene unas oportunidades grandísimas para poder sacar adelante sus ideas, para poner a volar su imaginación y para poder empezar a transformar y ofrecer, digamos, lo que nosotros necesitamos hoy como sociedad, y que seguramente después de esta pandemia o esta situación vamos a necesitar otras cosas, y vamos a querer vivir la vida de otra manera, y vamos a valorar también otros asuntos. A mí me encanta que se hayan conectado, me encanta que se hayan quedado con nosotros hasta esta hora. Quisiera ya despedirme y dejarle al doctor Carlos como en los últimos minutos para escucharlo finalmente, y agradecerles a todos. Les vamos a compartir el link para que vuelvan a revisar los apuntes, para que vuelvan a escuchar la conferencia, y para que todo el tiempo estemos ahí juntos, pensándonos y repensándonos cómo lo debemos hacer, que creería yo que en todos los aspectos de la vida, no solamente en la organización. Y como administradores de empresas, creo que el mensaje primordial es que tenemos un rol fundamental en la organización como líderes, y tenemos que también potencializar allí ese aspecto. Muchas gracias, y doctor Carlos, lo dejo para que ya usted cierre este buen espacio, y muy, muy agradecida. Escucharlo y compartir con usted siempre es un placer académicamente. Adriana, muchas gracias. La verdad que es un espacio maravilloso, es un espacio que me llena en lo personal de energía, poder aportar algo, un granito de arena en una visión a los estudiantes, al presente, al futuro de la universidad, de la ciudad y del país. Y solo quisiera hacer 3 o 4 reflexiones. La primera, rescatando el aspecto de la administración de empresas como carrera, es que es transversal. O sea, cualquier campo del conocimiento, cualquier campo de la actividad económica en el cual un administrador de empresas se quiera desempeñar, está abierto para ello. Entonces, tengan presente que tienen todas las posibilidades y hay un mundo infinito. Salgamos del acuario y salgamos de la caja en que estamos metidos por muchas circunstancias, por educación, por formación, por mentalidad, por uso del tiempo, y enfrentémonos a la amplitud, como la hablábamos, de la abundancia de lo que es un océano de conocimiento y oportunidades que hoy esta crisis y muchas cosas más que vienen generarán. Primer punto. Segundo comentario que quiero plantear es que muy seguramente la demanda de nuevos servicios, de nuevos productos que se viene acelerando por las disrupciones que comentábamos anteriormente, van a generar empresas y oportunidades que en 10 o 15 años van a ser las líderes a nivel mundial y que hoy en día ni siquiera existen. Entonces ustedes pueden ser agentes transformadores y transmisores de cambio. Y quisiera dejarles 3 palabras para que piensen y mediten. La primera es una palabra que se llama provocación, que me encanta. Hay que provocarse. Hay que provocar a los demás, hay que provocar a la sociedad, a la empresa, a la universidad, hay que provocar
nuevos desafíos, que es la segunda palabra, desafiarse, retarse, elevar el nivel, elevar la vara y elevar la exigencia. Y finalmente, esto conlleva que todos los días, y como lo mencioné en una parte de la conferencia, es que desarrollemos un nuevo liderazgo. Para ser líderes no necesitamos ser ni gerentes, ni presidentes, ni políticos. Para ser líderes lo que tenemos que hacer es marcar un rumbo, marcar un camino y tomar acción. Con eso yo cerraría y felicitar a la universidad, felicitarte, Adriana, y felicitar a todos los estudiantes por la actitud y por la disposición y porque realmente siempre sigan y estén en actitud de aprendizaje. Muchas gracias a todos. Sigan cuidándose mucho y pronto nos volveremos a ver en la universidad que tanta falta nos hace. Feliz Bueno, noche. muchas gracias. Feliz noche y también cuídense todos. Muchas gracias. Cuídense. Gracias.